El reto económico que enfrentará el próximo presidente de los ecuatorianos es enorme. Una deuda pública bastante elevada y un hueco fiscal muy complicado. ¿Qué medidas debe adoptar el próximo presidente para los siguientes 4 años? Es lo que revisaremos con un analista económico. Pero asimismo también estaremos revisando la propuesta legislativa de una de las candidatas asambleístas por la provincia de Manabí que participa por el movimiento Creo, precisamente con miras a las elecciones generales de este próximo 9 de febrero. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidas, bienvenidos. Disfruta de nuestro megaparque centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se están conectando a las diferentes plataformas que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Vito TV nos transmite por Extreme TV Cable. De la misma manera, Escándalo TV nos transmite la señal por Extreme TV Cable y Cable Familia. Juve Digital también nos retransmite la señal por Cable Familia y por supuesto en Manabí llegamos a 10 cantones que cada uno de los cantones retransmiten con sus respectivas cableras. Llegamos hasta un poco más allá de la Manga del Carmen, la Manga del Cura. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos que nos siguen a través de esta señal. Queremos también saludar a nuestro directo invitado, el economista Marco Flores, analista económico y precisamente con una solvencia de enorme trascendencia en el país. Economista, ¿cuál es el reto económico que tendrá que asumir el próximo presidente de los ecuatorianos, que ya no será un presidente transitorio, sino que tendrá un mandato para los próximos o siguientes 4 años? Bienvenido. Me gusta saludar a Pedro Clotario, a usted y a toda esa audiencia. Reciban un cordial saludo. El gusto es nuestro, economista. No solamente será un reto, ¿no? Hay varios retos en realidad. Creo que se podrían resumir en un problema grave de seguridad que todos conocemos atraviesa el Ecuador, de seguridad ciudadana, una economía en recesión, con niveles de empleo mínimos, apenas un 33% de la fuerza laboral ecuatoriana tiene trabajo, un agudizamiento no visto en muchísimo tiempo en la pobreza, en todas las formas de medir la pobreza, y particularmente en la pobreza extrema. En el último año, más de 630.000 ecuatorianos han pasado a ser pobres. Y una buena cantidad de ellos, por no decir la mayoría, han pasado a la pobreza extrema, es decir, a vivir con menos de $1.70 al día. Tenemos 7 millones de ecuatorianos en pobreza, de los cuales 5 millones están sobreviviendo con ingresos inferiores a $3 diarios. Y de esos 5 millones, 2.300.000 asimismo están sobreviviendo con menos de $1.70 al día. Entonces, aquí el reto fundamental del país, el reto fundamental de la economía es sacar a esta inmensa masa de la población ecuatoriana de la pobreza. Porque la pobreza, Pedro Clotario, como usted bien lo sabe, no es solamente el tener poquísimos recursos para comer, para una vida digna, como las cifras que le acabo de señalar, que además son cifras siempre oficiales, pertenecen al INEC. La pobreza también tiene gravísimos efectos porque no permite que la gente se eduque, no tenga por lo menos elementos básicos para su vivir, agua limpia, hay hacinamiento, hay malas formas de vida, la vivienda es mala, el hábitat es malo. Es decir, la pobreza... La alimentación también es buena.
Claro. Y Y empujamos a todo este ejército de personas que usted menciona, que son entre 7 millones de ecuatorianos que viven en la pobreza y más de 600.000 que también los empujamos a la pobreza. Y decía yo, los empujamos a que contribuyan a la inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos, probablemente. Pero sin duda alguna. Y en realidad la cifra exacta del INEC es 7.300.000 al mes de diciembre pasado. 7.344.000 ecuatorianos están en pobreza. Wow. Eso es prácticamente, eso es como el 42% de toda la población nacional. Claro. Y como usted comprenderá, los niveles de pobreza atacan más a unos que a otros, ¿no? Tenemos 5 millones de personas, más de 5 millones de personas viviendo con menos de $3 al día, como le acabo de señalar. Y de ahí hay 2 millones y más de personas viviendo con menos de $1.70 al día. Ya podemos imaginarnos los impactos que reciben en el consumo por cualquier medida que se toma, como por ejemplo el impacto que recibieron cuando se incrementó el IVA. Porque estos 7 millones de personas no tienen capacidad de ahorro. Claro. Entonces, cuando usted le sube el IVA, que es un impuesto al consumo, ellos solamente pueden hacer 3 cosas. Degradan el consumo, por ejemplo, compran menos leche, pero le ponen más agua a la leche para que alcance. Degradan el consumo. La segunda opción que tienen es consumir menos, dejan de consumir ciertas cosas. Y la tercera opción que tienen es una mezcla de las dos primeras. Entonces, esto conforma una tragedia de lo que el profesor Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía en el año 47, llamó el círculo de la miseria. Terrible. ¿Qué otros factores han incidido para que el Ecuador, o para que en el Ecuador se agudice la pobreza? Porque tenemos un país con una crisis económica bastante compleja, una deuda pública que está o bordea o pasa a los 80.000 millones de dólares, un hueco fiscal que está en alrededor entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Y si el Estado no genera esa confianza o no establece las reglas claras para generar oportunidades, y mucho menos el inversionista nacional o extranjero tampoco quiere arriesgar su dinero, ¿cómo vamos a salir de la pobreza? ¿O qué hará el próximo presidente para generar por lo menos una vida digna en la gran mayoría de los ecuatorianos? Bueno, usted hace las preguntas correctas porque es un periodista inteligente e informado. Mire, hoy justamente el Ministerio de Finanzas publicó las cifras de la deuda al mes de noviembre. El Ecuador está debiendo 88.500 millones de dólares. De esos 88.500 millones de dólares, más o menos un 90% tiene que pagarlo el presupuesto del Estado. Para que la ciudadanía tenga una idea de la tragedia que significa esto, el año pasado, con plata del presupuesto del Estado, el Ecuador pagó por capital e intereses de la deuda del presupuesto del Estado, ni siquiera de toda la deuda pública, solo de esa deuda que sirve el presupuesto del Estado, por capital e intereses hemos pagado 8.900 millones de dólares. Entonces, claro, ahí se va la plata de la inversión pública y por eso tiene usted los servicios públicos destruidos. Usted hace una pregunta muy profunda. ¿Cuáles son las causas por haber llegado a esta situación de recesión económica, de pobreza, de desempleo, subempleo, de migración, de inseguridad, de todas las tragedias que nosotros vemos diariamente y que no necesito contarle a la gente porque la gente las vive? Yo identifico 3 factores aquí. El primero tiene que ver con la aplicación desde hace 8 años, más bien dicho, la imposición desde hace 8 años de un neoliberalismo extractivo y letal. El neoliberalismo, las políticas neoliberales donde han ido solo causan destrucción. En los últimos 40 años, todos los países que han sido dirigidos con base al neoliberalismo económico han sufrido enormes daños y enorme destrucción. En primer lugar, identifico esta como una causa sustantiva, porque se privilegia el capital antes que a la gente. Se prefiere el pago de la deuda. Con esto no digo que no hay que pagar la deuda, pero en la vida siempre hay prioridades. Se prefiere el pago de la deuda externa a invertir en la gente, y usted coloca a la gente en una situación crítica. El segundo factor es la ineptitud manifiesta de quienes conducen estas políticas económicas. Yo, sobre todo en los gobiernos de Lasso y del señor Noboa, he visto una ineptitud profesional manifiesta de quienes dirigen la economía.
en más de una oportunidad he señalado que el señor Noboa no tiene frente económico. Aquí en el Ecuador no hay frente económico. Las principales autoridades que deberían ser las encargadas de llevar adelante las políticas económicas no tienen idea de cómo dirigir la economía. Entonces, me permite, economista, porque usted ha manifestado que el neoliberalismo es el que viene conduciendo al país o a los ecuatorianos a la pobreza. Y por otro lado, usted acaba de mencionar que es este gobierno y el gobierno anterior, o los últimos gobiernos de los últimos 8 años, que no tienen un frente económico que tengan la solvencia para desarrollar políticas económicas adecuadas. Entonces, ¿qué se debe replantear para corregir todo esto y buscar las formas de ir minimizando el impacto de la crisis económica? Sí, le decía que hay 3 factores, le he señalado 2, ¿no? El neoliberalismo, la ineptitud profesional del frente económico, que de paso le perjudica, bueno, no solo perjudica a los ecuatorianos, a la ciudadanía, de paso le perjudica al propio presidente de la República. Pero hay un tercer factor también, Pedro Clotario, y es la ciudadanía, la resignación de la ciudadanía a recibir las cosas como vienen, a marchar en el propio terreno. Lo que decían sus cartas del libertador Simón Bolívar, ¿no? Es realmente la forma de ser de los ecuatorianos. Esta es una forma penosa de actuar ante realidades concretas. Me pregunta usted qué se debe hacer. Bueno, lo primero, mucha gente tiene esperanza que con un nuevo gobierno se pueda cambiar la política económica. Una política económica que requiere inversión pública. ¿Y por qué requiere inversión pública? En la coyuntura. La coyuntura es los 2 próximos años. Porque usted no tiene en el Ecuador inversión extranjera. La inversión extranjera ha desaparecido en el Ecuador. Siempre fue muy baja, pero en los 2 últimos gobiernos ha desaparecido del Ecuador. La inversión privada nacional viene en descenso. Ya no solo se desacelera, sino que cae. ¿Qué le queda? Solamente le queda la inversión pública para salir del hueco, del empantanamiento en que se encuentra la economía. ¿Y cómo sustenta el presupuesto general del Estado para hacer esa inversión pública? Bueno, el presupuesto general del Estado tiene recursos importantes. No es que el Ecuador no tiene recursos, sí tiene recursos importantes. Pero como le decía hace un momento, en la vida hay prioridades. Por ejemplo, el Ecuador difícilmente puede salir adelante pagando capital e intereses por $9.000 millones al año. Mire, los $9.000 millones que pagamos el año pasado por capital e intereses significan el 41% de todos los ingresos totales del presupuesto, Una locura. Pero además, hemos más que duplicado la deuda sin incrementar los activos financieros, no financieros del Estado, es decir, sin realizar inversión pública, porque no hay obra pública. Es decir, lo único que hemos incrementado son los pasivos, pero no los activos. Esto es gravísimo para cualquier economía, porque si usted tiene una deuda que crece y tiene una economía que crece, un Producto Interno Bruto que aumenta y no está en recesión, bueno, los recursos vienen del crecimiento de la economía, pero aquí sucede lo contrario. La deuda se multiplica y la economía decrece, entonces el problema se agrava. Uno de los aspectos fundamentales que tiene que lograr el Ecuador es un diferimiento de pagos de parte de la deuda pública externa. Yo no estoy diciendo una aceptación de pagos, no estoy proponiendo que no se pague la deuda, pero hay que llegar a determinados acuerdos con los acreedores del Ecuador, porque el Ecuador no puede seguir en esta situación. Le voy a señalar un dato. Cuando el señor Moreno llegó al gobierno, lo único que el Ecuador le debía al Fondo Monetario era alrededor de unos 300 millones que se obtuvieron para obras de emergencia por los terremotos. ¿Okay? Hoy le debemos al Fondo Monetario $11.000 millones y no tenemos inversión productiva. No ha crecido la economía, al contrario, se ha contraído. Entonces, si logramos... Perdone que paralice, porque este dato sí es trágico, como usted mismo lo mencionó, y quiero retomar ese término. En el gobierno de Moreno dice que solamente le debía al Ecuador $300 millones. El Ecuador al Fondo Monetario Internacional. Un poco menos incluso. Ya, dejemos cerrado en los 300 millones. Y en menos de 8 años, la cifra aumentó a $11.000 millones. ¿Y de qué tanto le debemos a esta multilateral? Y estamos hablando solo de un multilateral, que es el Fondo Monetario. Claro. Con los que le ha dado al Ecuador.
Moreno firmó un crédito de 6.000 millones de dólares, Lasso firmó otro de 4.000 millones, Noboa ha firmado uno de 4.000 millones. Claro, y poco y nada de inversión pública. Claro, sin inversión pública, esa es la tragedia, ¿no? Porque como le decía, si es que mire, si solamente hubiéramos tomado el 10% de los recursos de deuda para impulsar la inversión pública y no destruir los servicios públicos que utiliza la gente, porque la destrucción de la inversión pública conlleva la destrucción de los servicios públicos. La gente que se está muriendo porque no puede realizarse diálisis, porque no tiene dónde atenderse. Imagine usted que hay 8.000 cirugías represadas en la seguridad social. Es decir, el Ecuador vive una verdadera tragedia. ¿Para qué le cuento el tema de la inseguridad? Ustedes conocen mejor que nadie. Claro. Todo esto forma un cuadro de conjunto. Entonces, es la mala economía. Esto se llama mala economía en cualquier parte del mundo. Y lo que se ha hecho es privilegiar el pago, ni siquiera de la deuda pública total, sino de la deuda pública externa, porque en la deuda pública interna, en la nacional, se debe mucha plata a determinados acreedores de la deuda interna. Se ha privilegiado es la deuda externa. Si nosotros logramos, por ejemplo, un acuerdo con el fondo, para que, en vez de hablar tanto la señora Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, que dice que hay que ayudar a los países pobres, que los bancos centrales tienen que invertir para sacar del estancamiento a los países pobres y a la economía, todo eso está muy bien. Pero cuando vienen aquí las misiones del Fondo Monetario, exigen justamente lo contrario. Por ejemplo, el Ecuador debe tratar de conseguir del Fondo Monetario un diferimiento de los pagos que tenemos que hacerle en los próximos 3 años. Eso significaría diferir más de 3.000 millones de dólares, como 3.500 millones de dólares. Con lo cual, nosotros podemos dar un importante impulso a la economía. Es un respiro, un alivio. Multilaterales. Ahora, sí. Ahora, economista, entre el modelo estatista y el modelo neoliberal, ¿hacia dónde debe de apuntar el próximo presidente para mejorar el sistema económico en nuestro país, o hay una tercera vía económica? A ninguno de los dos. Ambos son muy malos. Es muy malo siempre gobernar desde los extremos. Entonces lamentablemente vamos a tener malas noticias para los ecuatorianos al momento de elegir al próximo presidente del país, porque los dos candidatos que lideran las preferencias electorales, el uno tiene una ideología estatista y el otro una ideología neoliberal. Entonces, ¿para dónde corre el pueblo ecuatoriano? Sinceramente le digo, y por lo que le conozco, lo que he conversado con ella muchas veces sobre economía, a Luisa González no tiene ese criterio. Pero yo siempre digo, hay que ver, ¿no es cierto? Luisa González probablemente no, pero la tendencia política sí apunta hacia ese modelo. La tendencia podrá ser, ¿no? Pero esto define el presidente o la presidenta. Personalmente, ¿Quién va a ser el asesor de la presidenta? Ya lo anunció también, economista. ¿Perdón? ¿Quién va a ser el asesor de la posible presidenta de los ecuatorianos si es que llega a ser Luisa González? Y ya lo anunció ya. Bueno, ella ha dicho que quisiera que sea el expresidente Rafael Correa, pero el expresidente Rafael Correa, de lo que he visto, no ha aceptado tal encargo. Pero mire, más allá de eso, porque estas son discusiones que ellos los resolverán. El correísmo, o los son correístas, los resolverán de alguna manera. Yo personalmente me opongo a los extremos. Yo estoy a favor de impulsar y de apoyar lo que funciona. Es decir, yo no soy neutral, por supuesto, tengo una posición político-ideológica, pero sobre todo tengo una posición en el manejo de la economía. Y esa posición es estar a favor de lo que funciona. Pero lo que funciona, ¿para quién? Para la mayoría de la gente, para los pobres. Lo que funciona para lograr el bien común. Y no hay ningún secreto respecto a lo que se debe hacer para lograr el bien común. Si usted no invierte en los pobres, ¿cómo les ayuda? ¿Cuál es la mejor forma que usted tiene para ayudarles a los pobres? Denles buenos hospitales, buenas escuelas para que eduquen a sus hijos, para que los jóvenes puedan ir a la universidad, pero si ni siquiera tienen cupo, denles las posibilidades de educarse, denles las posibilidades de curarse, invierta en seguridad, invierta en obra pública, denles agua limpia, haga una red nacional de guarderías para las madres pobres que dejan a sus hijos encerrados con candado o con los tíos o familiares o conocidos y vienen las tragedias que vienen en el Ecuador. Es decir, la protección en definitiva al hombre y a la mujer ecuatoriana y particularmente a los niños tiene que ser real y efectiva. Hacia allá tiene que ir la inversión, fundamentalmente hacia allá, y hay que reactivar la economía. Le decía, la única forma en que usted tiene el ver crecimiento económico es con inversión.
Pero la internacional no tenemos. La nacional está desacelerándose y más bien en caída. Tenemos una caída en el consumo y en la demanda. Si usted no reactiva la demanda, si usted no impulsa la demanda, que es la principal fuerza que tiene la economía, en toda economía, la fuerza principal es la demanda. Si usted no impulsa la demanda, no puede salir del hueco. ¿Por qué? Porque nadie va a producir más si no tiene a quien vender. Si no hay demanda, ¿usted para qué va a producir más? Entonces, necesitamos tener una demanda efectiva. Efectiva quiere decir con capacidad, con poder de compra. Y para eso necesita usted la presencia del Estado. Por ejemplo, miren, yo veo con agrado que de algunas de las propuestas que he hecho, de los 16 binomios que hay, son 16 me parece, ¿no? 16, sí, correcto. De los 16 binomios, 14 tomaron mi propuesta de reducir el IVA. Algunos más, algunos de ellos incluso tomaron la segunda parte de la propuesta de no cobrar el IVA en el equivalente al 25% del salario básico unificado el primer sábado de cada mes. Yo me alegro que así sea, porque esas son medidas que van en la dirección correcta. Y es lo que se viene diciendo en algunos foros, ya, perfecto. Nuevamente el IVA regresa al 12% o quizás lo reduzcan al 10%. Pero entonces, ¿cómo se cubre ese faltante de liquidez si es que efectivamente se toma esa decisión? Porque de alguna manera el aumento del IVA ha generado un movimiento, un dinamismo económico en el país. Son dólares que están circulando en el país, no existen nuevos dólares, pero está girando o está moviendo la economía del país. ¿O me equivoco en esta precisión, economista? No, todo lo contrario. El incremento del IVA lo que ha producido es el estancamiento de la economía, porque ha sacado dinero del bolsillo de la gente y lo ha pasado al Estado. Y el Estado lo que ha hecho es pagar la deuda externa. Entonces la plata ha salido de aquí. Y eso es fácilmente verificable porque el Banco Central elabora un informe mensual que se llama Gestión de la Liquidez, donde usted puede ver la plata que entró y la plata que salió. De manera que lo que le estoy diciendo está plenamente sustentado con las cifras propias del Banco Central. Entonces, la propuesta no es solamente bajar el IVA al 12%. La propuesta es bajar el IVA general al 12%, pero el IVA en restaurantes, hoteles, cafeterías, pequeños negocios hasta de 25 trabajadores y pasajes, bajar el IVA al 10%. Esa es la propuesta completa, más el no cobro del IVA en el equivalente al 25% el primer sábado de cada mes. Ok, usted me dice, pero esto lo que podría hacer es quitarle recursos al presupuesto del Estado. No necesariamente, y le voy a explicar por qué. Y esa es una de las mentiras que los neoliberales siempre lanzan para asustarle a la gente. Le dicen, si bajamos el IVA, entonces vamos a tener déficit y entonces los problemas van a ser mayores. Primero, recuerde usted, desde el día 1, hace 8 años, le ofrecieron al Ecuador poner la casa en orden. Y no han puesto la casa en orden. Todos los años tenemos déficit. Hoy tendremos un déficit de más de 3.000 millones de dólares. Yo no estoy tan preocupado por el déficit. Pero no pusieron la casa en orden. Pero además no pusieron la casa en orden porque los resultados lo están señalando. Las propias cifras que publica el Banco Central y el INEC no pueden ser más terribles, pero que tiene que ver con el empleo, con la migración, con el estancamiento de la economía, con la pobreza. Es decir, esos son los resultados. Es que aquí no hay dónde perderse, ¿no? Entonces, quiere decir que ese no es el camino. Claro. Pero yo te decía, en el presupuesto del Estado, usted tiene otros rubros que puede mover para compensar. ¿Cuáles son esos? Claro. Le voy a señalar uno. Yo he visto que algunas personas hablan del gasto tributario sin conocimiento. El gasto tributario es la suma de exoneraciones y exenciones, es el sacrificio fiscal que hace el presupuesto del Estado. Lo que no cobra pudiendo cobrar, pongámoslo así en palabras simples. Eso más o menos son unos 5.300 millones de dólares al año. Entonces, usted verá que hay candidatos que dicen, ahí está la cobrarle plata. A los grandes deudores. No, eso es otra cosa. Entonces dicen, ahí está la plata, en el gasto tributario. No, usted el gasto tributario puede utilizar solamente cierta parte. Mi cálculo es que usted puede ahorrarse hasta entre 1.000 a 1.500 millones de dólares si deja de conceder las exoneraciones que concede a grandes empresas que no las necesitan. Y que además es un regalo hecho con la plata de todos los ecuatorianos a quienes no necesitan, quienes se comprometieron a incrementar la inversión productiva y a generar mayor crecimiento en el empleo. Y lo único que incrementaron sus utilidades, sus ganancias. Esto dicen los propios informes oficiales, ¿no?
Entonces, Perfecto. ahí tiene usted 1.500 Cómo millones. no. Vamos a hacer un breve repaso porque son sumamente interesantes los insumos, los indicadores y los datos que usted está manejando, economista, como para mostrar una realidad cruda y trágica, como usted bien lo cita, en torno al tema económico del país. Usted cifra las esperanzas en que la inversión pública, el Estado debe de hacer esas inversiones para mover o por lo menos en algo dinamizar la economía, mejorar los servicios en las instituciones de servicio público del país. Otra cosa es el diferimiento de la deuda que mantenemos con las multilaterales, así como también efectivamente hacer estas reprogramaciones en estos aspectos tributarios. Pero ¿qué pasa con la producción de nuestros commodities, de nuestros recursos naturales? Porque son las que deben generar precisamente esas condiciones estables en el tema económico del país. Bueno, primero yo no hablo de un diferimiento con todos los multilaterales, sino un diferimiento con el Fondo Monetario y llegar a acuerdos con los tenedores privados de bonos ecuatorianos que tienen en su poder más de 16.000 millones de dólares, que es lo que le estamos debiendo. Perfecto, gracias por la precisión. Y otros 8.000 millones de dólares que le estamos debiendo a diferentes gobiernos. Yo creo que con ellos hay que buscar los acuerdos. ¿Okay? En realidad con todo el que se puede, pero no con todo se va a poder. Porque claro, los organismos multilaterales en sus convenios constitutivos no le permiten hacer una reprogramación, una reestructuración, pero sí se puede hacer una reestructuración como lo ha hecho Argentina. En fin, tal vez en otro momento conversaremos sobre esto para poder contestar lo que usted me está preguntando. ¿Cómo reactivamos la economía? Es la pregunta aquí. ¿Cómo hacemos para generar trabajo? Porque solamente el trabajo es el que permite que la gente viva mejor, es el que permite que el SRI recaude más, el Seguro Social recaude más. Mire, no hay otra forma de generar trabajo que no sea con inversión. Si usted no tiene inversión internacional y la inversión pública, la inversión privada nacional está estancada y en desaceleración, porque tiene una demanda insuficiente. No hay demanda, el consumo de los hogares ha caído de manera importante y significativa, por eso tenemos recesión. Entonces, lo único que le queda en el capítulo de inversión es la inversión del sector público. Claro, pero entonces, ¿cómo mejoramos la producción petrolera, la producción minera y los demás recursos naturales para que alianzas público-privadas con extranjeros, con inversión extranjera? No, voy justamente a eso. Ahora lo que debo decir es de dónde va a salir la plata. Mire usted, por ejemplo, el ministro de Finanzas tomó de las cuentas de las instituciones públicas entre noviembre y diciembre del año pasado. Acuérdese que Noboa se posesionó en noviembre del 2023, ¿no es cierto? Y dijo que no tenía ni siquiera para pagar los sueldos. Era verdad. ¿Qué hicieron? Ellos usaron la Reserva Internacional, tomaron el dinero de la Reserva Internacional, dándose la vuelta por los famosos convenios de liquidez, y debitaron prácticamente todas las cuentas de las instituciones públicas. Es decir, se llevaron la plata de las instituciones públicas al presupuesto del Estado y no lo han devuelto. En gran medida lo siguen debiendo. Entre las instituciones debitadas fue debitada Petroecuador. A Petroecuador le han sacado 2.000 millones de dólares que han ido a parar en el presupuesto del Estado. Es decir, le quitaron capital operativo a Petroecuador. ¿Cómo quiere que Petroecuador invierta para mejorar la producción petrolera si le han quitado el dinero? Y le voy a dar una muy mala noticia. A la SELEC, que es nada más ni nada menos que la empresa encargada de garantizar la seguridad energética del Ecuador, le debitaron 497 millones de dólares. Por eso es que la ministra Robo, que era la primera ministra de este gobierno, la sacrificaron. Y Minas, dijo que no había encontrado $1 para poder poner el parque termoeléctrico del Ecuador en funcionamiento, que no tenía dinero para poder arreglar lo que había necesidad de arreglar, y lo que se venía era una tragedia. Y tenía razón, porque cuando usted revisa las cifras del propio Ministerio de Finanzas, ¿no? Esas son cifras del Ministerio de Finanzas. Usted encuentra que le debitaron 497 millones de dólares a la SELEC. Con 60, 80 millones de dólares usted por lo menos ponía una parte del parque termoeléctrico operativo. Y luego vino, evidentemente, los débitos a Petroecuador. 2.000 millones, se puede imaginar usted. Claro. Y el resto de los 4.000 fueron a todas las otras instituciones. Entonces, cuando yo le hablo de incrementar ahora la inversión pública, primero,
incrementar la inversión pública para devolverles cierta calidad al menos en los servicios públicos a la gente, a los ecuatorianos. Para que la gente pueda ir a hospitales y sus hijos a y las también escuelas. El diferimiento de la deuda me parece que también podría ser clave. Mi querido economista, muchísimas gracias. En serio que este es una plática más que una entrevista enriquecedora y es como una especie de didáctica y también una especie de una clase de economía. Te quedo sumamente agradecido porque no sé qué vamos a hacer los ecuatorianos el próximo 9 de febrero, porque creemos que vamos con esperanza, pero esta realidad nos mantiene agobiados y ante dos posibles opciones o alternativas no sabemos cuál de los dos será el indicado para que saque al país adelante y sobre todo por lo menos minimizar el impacto de estas crisis y mejorarle las condiciones de vida a los ecuatorianos. Mi querido economista Marco Flores, usted ha sido muy amable, muy gentil por esta conversación, esta plática y este aporte fundamental en materia económica. Muy gentil. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, regresamos de inmediato. Disfruta de nuestro megaparque centenario Agustín Intriago, un espacio para pasar en familia, disfrutar de la brisa artificial de la pileta más grande del litoral, con show de luces incluido, vivir los mejores atardeceres de nuestra ciudad desde Colina Mirador o realizar picnic. Y para la diversión de los más pequeñitos, hay 2 áreas para ellos, con más de 40 juegos infantiles. Visítanos todos los días desde las 16 hasta las 22 horas. ¡Te esperamos! Manta, Alcaldía del Cambio. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía del programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manabí. Ya nos acompaña Jessica Guadamut, ella es candidata asambleísta por el Distrito Sur y participa por el movimiento Creo, precisamente en estas elecciones que se van a desarrollar el próximo 9 de febrero en todo el territorio ecuatoriano. Muchísimas gracias, Jessica, por atender esta conversación con el programa Sobre el Tapete. ¿Hacia dónde está enfocada su propuesta legislativa para este nuevo periodo, en este ejercicio que se va a desarrollar precisamente a nivel nacional? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, estimado Pedro, por estos espacios que nos permiten darnos a conocer nuestras propuestas y obviamente saludar pues a ese maravilloso público que nos ve el día de hoy. Jessica Guadamut está enfocada en trabajar en 3 ejes principales para nuestra provincia, que son la seguridad, la inversión y el empleo. Seguridad, inversión y empleo. Pero están aterrizadas estas propuestas a la oferta de campaña de su candidato presidencial, Francesco Tabaqui. Por supuesto, claro. ¿Están alineadas? Sí. Le preguntaba si están alineadas estas propuestas a la oferta o el plan de trabajo que ha presentado el candidato presidencial Tabaqui. Sí, por supuesto, está alineado obviamente al candidato presidencial, que es Francesco, y también a todos los asambleístas de la lista 21. En el tema de seguridad, nosotros proponemos lo que es una reforma al Código Orgánico Integral Penal, donde proponemos la cadena perpetua. Queremos leyes más fuertes, porque ¿qué sucede el día de hoy? La policía hace su trabajo y como podemos ver en las noticias, pues a la semana, a los 5 días ponen medidas sustitutivas y otra vez vuelven a salir pues estos delincuentes a cometer sus actos, ¿no? En ese sentido proponemos cadena perpetua, no solo para los asesinos, vacunadores y violadores, sino también para esos jueces y fiscales corruptos. Ahora mismo la Asamblea Nacional aprobó algunas reformas a la normativa precisamente, ¿no? Entre otras cosas, se aprobaron precisamente leyes para endurecer las penas. Sin embargo, vemos que los resultados o las herramientas legales, jurídicas, no han dado resultados. ¿Se necesitan ser más drásticos para lograr enfrentar esta crisis de inseguridad por la que vive el país? Estimado Pedro, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados. Como usted mismo lo dice, sí, se han aprobado ciertas reformas, pero vemos el día de hoy que no dan resultados. Por eso es importante crear leyes más fuertes,
porque lamentablemente, pues como lo comentaba hace un minuto, pues nuestros policías hacen su trabajo y lamentablemente también existen estos jueces y fiscales corruptos que a los pocos días vuelven a sacar a estas personas a que cometan sus delitos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante esta reforma porque creemos que con ello, pues, y con leyes más fuertes, se va a poder de alguna manera controlar todos estos temas de inseguridad. Bueno, habría que revisar también el contexto ideológico en nuestro país, porque estos delitos que van a ser sancionados más drásticamente están relacionados a quienes prácticamente realizan actividades ilícitas alrededor de la violación, del asesinato, del secuestro. Y entonces estas penalizaciones deben ser más drásticas alrededor de lo que acabé de mencionar. Pero en un país conservador como el nuestro, ¿cree que se le dé paso? Bueno, es momento, ahí es donde nosotros también llamamos a la unión, porque ¿qué sucede el día, bueno, qué ha venido sucediendo con la Asamblea a nivel de todos estos años? Realmente vemos que todavía hay leyes que le faltan y no se unen para obviamente sacar estas leyes adelante y que realmente son de beneficios para todos los ciudadanos. Ahí es obviamente buscar esa unión. Yo pienso que con un buen liderazgo sí se puede lograr poniendo todas estas penas más fuertes. De hecho, no es un pedido solo de la Asamblea, esto lo planteamos porque es un pedido ciudadano. Claro, y nosotros estamos para eso, para escuchar al ciudadano y poder proponer esas soluciones que ellos quieren. ¿Y qué logramos con tener condenas más drásticas, más radicales, si lamentablemente nuestras cárceles en el país se han convertido en el centro de operaciones de las mafias delincuenciales? Bueno, es que ahí hay que trabajar en un contexto, porque no solo es poner cadenas o penas más fuertes, también debemos controlar el día de hoy, por ejemplo, nuestras fronteras. ¿Qué sucede? Y lo dicen las estadísticas, en el año 2019 se incautaron 83.5 toneladas de droga. El año pasado, 2024, terminamos con 300 toneladas de drogas. Entonces también hay que trabajar en implementar esas seguridades en las fronteras, en las carreteras, y obviamente pues crear un sistema de que además que hayan las leyes más fuertes, pues también se puedan ayudar en ese sentido, pues, ¿no? Ya, otra de las propuestas de Jessica Guadamunt es precisamente instrumentar leyes para que existan generación de trabajo en el país. En el último año definitivamente el desempleo creció de manera considerable. ¿Qué va a plantear o qué reformas va a plantear o qué leyes nuevas va a proponer precisamente para que se creen estos espacios de oportunidades para los ecuatorianos, para los jóvenes en general? Sí, estimado Pedro, lo vimos el último año, como usted dice, creció el nivel de desempleo, lo vivimos en la crisis energética donde se perdieron alrededor de 250.000 plazas de trabajo. ¿Qué es lo que propongo como Jessica Guadamunt? Siempre me he especializado en el campo inmobiliario. Entonces soy una persona pro inversión. En ese sentido, no solo Jessica Guadamunt, sino los candidatos de la lista 21, proponemos primero revisar la ley de alianzas públicas privadas, realizar reformas que creen atractivos a esas inversiones, tanto extranjeras como nacionales privadas. Porque Ecuador es un país que tiene muchas ventajas. Tenemos una tasa de inflación baja, tenemos una moneda fuerte como es el dólar. Entonces somos un país muy atractivo para la inversión, pero si no ponemos reglas claras, si no creamos seguridad jurídica, nuestros inversionistas a veces tienen miedo de invertir acá. Claro. Entonces en ese sentido es donde vamos a trabajar, de poner reglas claras, de crear incentivos donde venga la inversión privada, porque nos hemos dado cuenta que el Estado no cuenta con las facultades para sacar proyectos adelante. Lo vivimos con la crisis energética, lo vemos con nuestras carreteras a nivel del Ecuador, solo el 17% de nuestras carreteras están en perfectos estados, y este 17% son las carreteras que están concesionadas. Entonces debemos de trabajar de la mano con el sector privado y abrirnos las puertas a esas inversiones. Cuando nosotros atraemos la inversión, empezamos a dinamizar la economía y por ende se genera la creación de nuevos empleos. Pero sin seguridad jurídica, sin seguridad política y sin esas condiciones favorables para que el inversionista o para que el empresario mediano o grande pueda tener la confianza de abrir más plazas de trabajo, ¿cómo se va a lidiar con todo esto, Jessica?
Estimado Pedro, ahí es donde yo siempre le recalco que este 9 de febrero los ciudadanos tienen una gran responsabilidad en sus manos y es el voto. De ellos dependerá si van a elegir políticos que busquen sus intereses personales y sigan en estas peleas políticas, o si van a elegir políticos y buenas personas como lo es Jessica Guadamud y los de la lista 21 que realmente quieren trabajar y dar resultados. Porque si no nos unimos, si no rompemos este círculo y seguimos haciendo lo mismo de siempre, vamos a obtener los mismos resultados y lamentablemente esto es como los matrimonios. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Los ciudadanos, los hijos. Entonces, en ese sentido, yo sí hago un llamado a las personas que realmente concienticen su voto. Yo quiero felicitar a este grupo de periodistas, de Fundamedios, que hicieron un trabajo independiente en poder mostrar realmente quiénes son las personas que van a la Asamblea Nacional. Como siempre, vuelvo y repito, no solo debe ser un buen político, uno debe ser bueno en todas sus áreas, buen trabajador, buena madre, buena hija, porque eso hace una persona realmente que quiere el bien. Su propuesta también está dándole una mirada hacia la zona rural. ¿Va a crear algún incentivo tributario, como también lo sostiene el candidato presidencial del movimiento Creo? Sí, por supuesto. Obviamente él es una persona, como usted lo sabe, viene de la parte de agricultura, ganadera, sabe que también esa parte es muy importante y necesita también que peguemos la mirada allí. Ha sido un área súper descuidada y nosotros como los candidatos de la lista 21 pues propondremos nuevas leyes y reformas para poder ayudar a la zona rural junto con Francesco Tabaqui. Ya, pero también hay que mirar un poco a los inversionistas extranjeros, porque no solamente quienes están en estos momentos con sus empresas o emprendimientos generando oportunidades de trabajo, porque también hay ajustes de parte de las empresas por la misma situación crítica de inseguridad, entre otros aspectos, la misma situación económica crítica que está atravesando el país. Entonces, ¿cómo darle también ese espacio a esas alianzas con inversionistas extranjeros para que sean fuentes o generadoras de fuentes de trabajo? Mira, Pedro, yo creo que debemos partir aquí de un punto principal. Como siempre lo digo, sin seguridad no existe nada. Es por eso que es importante primero trabajar en controlar estos temas de inseguridad que está viviendo el país, porque obviamente, ¿qué va a hacer? Podemos ponerle las leyes más favorables a los inversionistas, pero también, ¿qué van a querer venir a invertir? Como usted lo dice, en un país inseguro. Entonces debemos de trabajar de la par de eso y de la par con poner seguridad jurídica para que sea atractivo. Bueno, Ecuador es un país atractivo, yo le digo, lo veo sobre todo aquí en Manta, en el tema inmobiliario. Siempre los inversionistas quieren apostar y quieren invertir y lo han hecho. Hemos visto el desarrollo de nuestra ciudad. Entonces, en ese sentido, como he tenido muchas conversaciones a lo largo de estos años con ellos están dispuestos a venir a invertir y eso genera plazas de trabajo, pero claro, obviamente para inversiones más fuertes hay que poner una seguridad jurídica más fuerte, ¿no? Correcto. Mano dura, una mano justa y una mano inteligente es lo que ofreció el presidenciable Francesco Tabaqui. ¿Hacia dónde usted apuntaría su propuesta legislativa precisamente para que esta trilogía que plantea su candidato presidencial pueda cristalizarse? Bueno, en ese sentido ya la mano dura la hemos hablado a lo largo del programa con el tema de implementar esta reforma al COVID con la cadena perpetua. Una mano justa, pues obviamente como lo dice Francesco, es también brindar oportunidades. Una pareja de delincuentes no puede nacer un hijo delincuente. Entonces, en ese sentido, dar oportunidades, él le apuesta mucho, y lo decía en algunas entrevistas, en vez de hacer cárceles, yo haría escuelas, porque de la educación, obviamente se crean jóvenes que van con otro tipo de pensamientos. Lamentablemente ahorita, como usted dice, la falta de estas oportunidades para los jóvenes hacen que caigan en el tema del narcotráfico y realmente ahí es donde hay que trabajar, no solo en el sentido de crear más escuelas, también en dar oportunidades a nuestros jóvenes. Yo he venido conversando con muchos de ellos y sienten esa necesidad de decir, salgo de la universidad y ¿qué me pasa? Me piden experiencia, pero ¿cómo voy a tener experiencia si recién me gradúo? La verdad es que me pongo en sus zapatos y me frustro como ellos. A diferencia de ellos, yo sí pude trabajar y estudiar a la par. Y obviamente yo me he comprometido con ellos a trabajar para poder brindar esas oportunidades que ellos tanto anhelan. Jessica, ¿qué le propone a la provincia de Manabí, que tiene una biodiversidad súper interesante, desde el mar, desde el campo,
el turismo también que se incorpora, el comercio. Aquí hay una dinámica bastante importante en esta región, pero yo creo que falta incentivos, impulsos para que todos estos espacios que tiene la provincia de Manabí puedan capitalizarse de la mejor forma. Bueno, trabajar, como lo vengo diciendo, con resultados. Por eso mis ejes principales es trabajar en la seguridad. Lo vuelvo a repetir, sin seguridad no tenemos nada. Trabajar en la inversión, porque cuando abrimos la puerta a la inversión, hablamos en todos los sentidos, en la parte turística, crear reformas que creen incentivos para estos inversionistas. Como usted lo dice, Manabí es una provincia maravillosa, no podemos pedirles favores a otros países, o sea, imagínense crear hoteles a nivel de nuestra línea costera, pero por supuesto necesitamos que los inversionistas se sientan seguros, y al momento de realizar esto, pues obviamente vamos a dinamizar la economía y vamos a hacer que crezca, pues obviamente el tema del empleo. Otra cosa importante que haré también es el tema de fiscalización. Pienso fiscalizar qué ha sucedido con la vía Manta Quevedo. Me parece que eso es una de las vías fundamentales, no solo para el desarrollo del puerto, sino también para la provincia. Entonces me enfocaré en fiscalizar estos proyectos que están estancados y obviamente que necesita la provincia para poder salir adelante. Puntualmente, este proyecto vial que es necesario, importante para que se reactive o se desarrolle con mayor potencia el puerto de Manta, ¿ese será su objetivo fundamental en el ámbito fiscalizador o tiene otros ejes fiscalizadores? Porque hay aquí proyectos importantes o bienes emblemáticos de la región, como es el puerto y el aeropuerto, que también están en proceso de delegación, pero que hasta ahí nomás. El puerto ya está delegado, pero se necesitan otros componentes para seguir potenciando su desarrollo. Sí, por supuesto, estimado Pedro. Realmente hay mucho trabajo que hacer y de ahí también llamo a la unión. Yo como presidenta de autoridad portuaria que estuve, una de las cosas que siempre he aplicado en la vida, y digo, trabajar en equipo trae mejores resultados. Entonces, cuando me senté como presidenta, dije, bueno, nos sacamos las camisetas políticas y nos ponemos la camiseta de sacar adelante la institución, y lo logramos. De hecho, yo recibí autoridad portuaria con un déficit de $850.000 y a través del directorio, con políticas claras y una correcta fiscalización, que los recursos lleguen realmente donde hay que llegar, y obviamente manejando políticas claras, se logró que la autoridad portuaria estuviera con un superávit de 220.000, adicional de una renegociación que empezamos a encaminar y que, bueno, el día de hoy el gobierno la continuó. Y ahora, hace pocos meses, se aprobó esta ley de alivio financiero que le permite a la autoridad portuaria y al municipio de Manta, como también al gobierno provincial de Manabí, recibir rentas precisamente que se generen por parte de la utilidad que se genere alrededor de la delegación del puerto de Manta. Pero hay que ir más allá, ¿no cree? Mejorar las condiciones o el modelo de gestión del puerto de Manta. ¿Usted apuntaría a ese proceso fiscalizador? Por supuesto que sí, estimado Pedro. Por eso justamente uno de mis principales objetivos es sacar adelante y fiscalizar esta vía Manta Quevedo, porque el día de hoy se recibe toda la carga de los ríos de banano en el puerto de Guayaquil. Solo con tener un tercio de esta carga podríamos lograr que el puerto, que el día de hoy exporta alrededor de 10.000 TEUs al año, pase a 70.000 TEUs al año. Entonces ahí obviamente el puerto crecería, también crecería obviamente con esto la provincia, y es uno de mis puntales fundamentales, fiscalizar todos estos temas. Como usted dice, la provincia necesita muchas cosas, el tema del puerto, el tema del aeropuerto. Si bien es cierto, hace poco se aprobó la ley que usted señala, bueno, me queda ahí un poquito la preocupación, le comento, porque está bien y me parece bien y aplaudo que quede una parte para la ciudad y para la prefectura, pero veía que es un 70%. Ahí mi preocupación va un poco en cuánto quedará para poder poner recursos para algo tan importante también como es el terminal pesquero y de cabotaje. Claro. Entonces, en ese sentido, a pesar de la renegociación, yo creería que con esta aprobación de la ley, los recursos serían muy escasos para eso, y realmente pensaría yo que debió haber sido un poco más equitativo, ¿no? Porque justamente en el terminal pesquero, que aún no se ha logrado su repotenciación, le corresponde más que al delegatario, me refiero a TPM, es a la autoridad portuaria de Manta. No, es netamente la autoridad portuaria de Manta, porque es quien administra el terminal pesquero y de cabotaje. Entonces esos recursos que genera la ley de rentabilidad deberían entonces facilitárselos para que exista esta remodelación o reconstrucción del tema
pesquero puntualmente? Perdón, estimado Pedro, ¿me repite la pregunta que no le escuché? Ya, perfecto. Entonces, repito, esos rubros o esa rentabilidad que queda para Manta deben ser utilizadas precisamente para repotenciar o para remodelar o para reconstruir el puerto pesquero en la ciudad. Sí, por supuesto. Yo creería que sí debería ponerse parte de ese rubro para repotenciar el terminal pesquero de cabotaje, porque usted sabe, ahí se mueve todo lo que es la pesca tanto industrial como artesanal. Entonces, y realmente, estando como presidenta de Autoridad Portuaria, también era una de mis frustraciones, no poder tener los recursos para poder dar un buen servicio, para poder dar, que digamos, hasta recuperar esa parte que se perdió en el terremoto. Pero bueno, espero que con el trabajo que se hizo, que dejar la institución en números azules más una renegociación encaminada, pues y obviamente con esta nueva ley se puedan esos recursos pasar ahí, porque ahí me deja un dato, claro. No lo he revisado, le soy sincera, no sé si lo que va a Manta es netamente que va al municipio, no sé si de ese porcentaje se puedan usar los recursos para obviamente el terminal pesquero de Hasta cabotaje. De lo que yo he conversado con las asambleístas, en este caso Valentina Centeno y también Adriana García, esos recursos van a ser destinados para el municipio y para el Consejo Provincial de Manabí. Pero entonces también hay que especificar hacia dónde apuntarán esas inversiones, porque también de lo que he escuchado van a estar dirigidos a inversiones turísticas. Y no he escuchado que justamente vayan a entregar esos recursos o darles facilidades para que también esos recursos puedan permitir la reconstrucción del puerto pesquero. Sí, justamente una de esas era mi preocupación cuando vi que obviamente salió esta nueva ley, porque como le digo, dice que el 70% de los nuevos recursos que se hagan, de hecho en la nueva renegociación, van a ir para la prefectura y el municipio. Si hablamos de esos valores, inclusive con la nueva renegociación, Autoridad Portuaria estaría recibiendo muchísimo menos de lo que actualmente recibe. Entonces me pregunto yo, ¿qué recursos se van a usar para poder potencializar algo tan importante, no solo para Manta, sino para la provincia, como es el TPIC? Perfecto, mi querida Jessica Guadamut, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Amigos televidentes, definitivamente son días que serán sumamente cruciales para los ecuatorianos, porque vamos a elegir al próximo presidente para los siguientes 4 años y también vamos a elegir a nuevos asambleístas que conformen la Asamblea Nacional, pero que tenemos que escoger a los que van a aportar, a los que van a contribuir, no solamente al que va a alzar la mano o al que se va a quedar en silencio, sino al que tenga que defender los intereses de los ecuatorianos, porque se necesita una asamblea, no que vaya a estar en pugnas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque eso no contribuye absolutamente a nada ni a nadie, a ningún ecuatoriano, porque mientras la violencia nos sigue manteniendo de rodillas los ecuatorianos, los legisladores con el Ejecutivo están en una pelea interna defendiendo intereses de grupo, intereses políticos, y el país está supeditado a la violencia, a la inseguridad, a la falta de empleo y a otras grandes oportunidades. Así que piensen bien, manavitas y ecuatorianos, escojamos a los mejores hombres y mujeres que vayan a la Asamblea Nacional y también que nos revistamos de sabiduría para decidir quién será el próximo presidente del país para los siguientes 4 años. Soy Pedro Clotario Cedeño, aprendiz de todo, maestro de nada. Es mi palabra. Hasta la próxima. Un abrazo.